Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, exprese las funciones de fuerza cortante y de momento en términos de X y después dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga mostrada. Tenemos una viga de 6 metros que tiene una carga distribuida rectangular en la primera parte y una carga distribuida triangular en la segunda parte. Vamos a resolver el ejercicio por el método de secciones. Primero, vamos a determinar las reacciones tanto en el apoyo A como en el apoyo B. Para determinar las reacciones vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que en A tenemos la reacción AY y la reacción AX. En B tenemos la reacción BY. Y para la carga distribuida rectangular la vamos a sustituir por una carga puntual equivalente a esa carga. Es decir, la carga puntual que sería equivalente a esta carga de aquí sería una carga de 6 kN por metro multiplicado por 3 metros. Es decir, tendríamos una carga de 18 kN. Esta carga equivalente la colocaríamos a la mitad de su base. ¿Por qué a la mitad de su base? Porque el centro de masa de un rectángulo está en su centro geométrico. Entonces aquí tendríamos que la distancia es de 1.5 metros. Además de esta fuerza, también tenemos que cambiar la carga distribuida triangular por la fuerza equivalente. Sería una carga que vale 3, que multiplica a 6, 18, 3 por 6, 18 sobre 2. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces tenemos 3 por 6, 18 sobre 2, 9. Tenemos una carga de 9 kilonewtons. Esta carga de 9 kilonewtons la colocamos a 1/3 del lado más grande del triángulo, es decir, a 1 metro del punto C. Esta carga está a 1 metro del punto C, por lo tanto, estaría a 4 metros del punto A, 3 metros desde A hasta el punto C y 1 metro desde el punto C hasta el lugar donde está la carga equivalente. Para calcular las reacciones con este diagrama de cuerpo libre vamos a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0. Voy a considerar los momentos positivos en este sentido. En la sumatoria de momentos tenemos el momento de 18 kilonewtons que nos generaría un momento negativo menos 18 que multiplica la distancia, que son 1.5 metros. Tenemos además el momento de la fuerza de 9, que también sería un momento negativo, sería 9, que multiplica la distancia, que es de 4 metros. Además de esto, tenemos el momento de la fuerza BY más BY, que multiplica la distancia, que la distancia es de 6 metros. Todo esto tiene que ser igual a 0. 18 por 1.5 serían menos 27, menos 9 por 4 serían 36, más BY por 6 es igual a 0. Con esto obtendríamos que BY va a ser igual a 63 entre 6. BY vale 10.5 kilonewtons. Para determinar el valor de AX es muy sencillo, con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. AX es la única fuerza en X, por lo tanto tiene que valer 0. Para calcular el valor de Y lo haremos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que AY menos 18 menos 9 más 10.5. Esto va a ser igual a 0. Con lo que obtendríamos que AY es igual a 16.5 kilonewtons. Una vez que ya tenemos las reacciones de nuestra viga, entonces pasaremos a determinar las ecuaciones de fuerza cortante y de momento. Tendremos que hacer dos cortes. El primer corte sería válido desde 0 hasta 3 y el segundo corte sería válido desde 3 hasta 6. Ya sabemos que la reacción en A vale 16.5, por lo que acabamos de calcular, entre A y C. Para el primer corte lo que veríamos sería lo siguiente. En el primer corte tendríamos la carga distribuida rectangular de 6 kN por metro. Tenemos la reacción de 16.5 kilonewtons. Tenemos la fuerza cortante V1 y tenemos el momento M1. Este corte lo hicimos a una distancia X. Puede tomar cualquier valor entre 0 y 3. Para determinar el valor de la fuerza cortante lo haremos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos
más 16.5 menos la carga distribuida rectangular. ¿Cómo vamos a hacer para tratar con la carga distribuida rectangular? Pues la vamos a cambiar por una fuerza equivalente, que en este caso lo que va a valer es la base, que es X, que multiplica a la altura, que es 6 kN por metro. Entonces tenemos una fuerza de 6 kN por metro durante X metros. Entonces tendríamos 6 kN por metro durante X metros. Esta multiplicación nos va a quedar en kilonewtons porque los metros y los metros se simplifican. Entonces la X es una distancia, que esa distancia simplemente le estamos variando, puede valer desde 0 hasta 3 metros. Entonces nuestra carga puntual sería una carga de 6X. 6 por la fuerza, X por la base. Además de esto, tenemos que decir dónde la colocamos. Lo colocamos a la mitad de la base, es decir, lo colocamos a una distancia de X entre 2 o X medios. ¿Por qué? Porque la base vale X. La mitad de la base sería X sobre 2. Entonces, en la sumatoria de fuerza en Y, además de más 16.5, tenemos menos la carga distribuida rectangular, que la vamos a poner como menos 6X, menos la fuerza cortante 1 es igual a 0. De esta ecuación despejamos y obtendremos que V1 va a ser igual a menos 6X más 16.5. Ahora, para el momento, tendremos que hacer la sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a considerar los momentos positivos en este sentido. Y los momentos que tenemos que calcular los calcularemos en esta parte de aquí, en donde tenemos el corte. Para el momento, nos imaginamos que el punto que está fijo es este. El momento que nos genera esta fuerza sería un momento en este sentido. Como yo considero los sentidos positivos en este sentido, entonces el momento de la fuerza de 16 sería negativo. Sería menos 16.5 que multiplica a la distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Es X. Menos 16.5X. Ahora, el momento de la carga distribuida lo vamos a hacer con esta carga equivalente. Entonces, este momento sería en este sentido el giro, entonces va a ser positivo. Vamos a tener un momento que sería más esta fuerza, que sería 6X, que multiplica a la distancia. ¿Cuál es la distancia? X entre 2. Entonces, la distancia es X entre 2. Además de estos dos momentos, tenemos el momento flector, que sería el momento M1, y lo colocamos en nuestra ecuación. El momento M1 es positivo porque va en el mismo sentido que nosotros consideramos como positivos. Una vez que tenemos esto, podemos despejar el momento M1 y simplificar. Tendríamos que M1 va a ser igual a menos 3x cuadrada más 16.5x. Es importante continuar observando la relación entre la fuerza cortante y el momento. La fuerza cortante es menos 6x más 16.5 y el momento es menos 3x cuadrada más 16.5x. Claramente, si nosotros deriváramos el momento, nos daría la fuerza cortante. Y si nosotros integráramos la fuerza cortante, nos daría el momento. Hay que recordar que la fuerza cortante es la derivada del momento y el momento es la integral de la fuerza cortante. Esto que tenemos aquí sería el procedimiento a seguir para el primer corte, que este es válido desde 0 hasta 3. Vamos a seguir con el segundo corte, que sería desde 3 hasta 6. En el segundo corte cortaríamos en esta parte de aquí. Otra vez es una distancia X, pero ahora en este caso X puede valer desde 3 hasta 6. Si nosotros cortáramos ahí, lo que veríamos sería lo siguiente. Tenemos la viga, tenemos la carga distribuida rectangular y tenemos un pedazo de la carga distribuida triangular. No la tenemos toda, solamente tenemos un pedazo. Además de esto, tenemos la reacción en A, que es una reacción de 16.5. Y tenemos que el corte se realizó a una distancia X. Recordando que X puede tomar valores entre 3 y 6. Adentro de la viga nos aparece nuestra fuerza cortante V2 y nuestro momento flector M2. Para resolver tanto la fuerza cortante como el momento, hay que ver varias cosas en este caso. La primera es que, como ya estamos afuera de la carga distribuida rectangular, ya la podemos considerar como solo una carga puntual,
como la que utilizamos al inicio del ejercicio para determinar las reacciones. La podemos considerar simplemente como una carga puntual que está en este punto y que su valor es de 18 kilonewtons. ¿A qué distancia está? Lo que sabemos es que está a 1.5 metros del punto A. ¿Por qué a 1.5 metros? Porque está en el centro de masa del rectángulo, que es su centro geométrico. Tenemos que está a 1.5 metros del punto A. Además de esto, tenemos la parte de la carga triangular. Voy a hacer por separado esta parte de la carga triangular porque puede ser una de las partes más conflictivas del ejercicio. Para la carga triangular hay que observar que lo que tenemos es esto. Por la manera en la que estamos haciendo el corte, en realidad no tenemos un triángulo, sino que lo que nos queda es algo como un trapecio. Hay varias formas de resolver esto. Generalmente lo más sencillo cuando tenemos una carga del tipo trapecio es dividirla en dos, dividirla en una carga rectangular y una carga triangular. En este caso las voy a remarcar. Tendríamos aquí en azul la carga distribuida rectangular y tendríamos en verde la carga distribuida triangular. Tanto para la carga distribuida rectangular como para la carga triangular vamos a determinar su fuerza equivalente. Para hacer esto tenemos un problema. El detalle es que nosotros no tenemos o aparentemente no tenemos las dimensiones de este triángulo y este rectángulo. ¿Qué sabemos nosotros? Lo que sabemos nosotros es que la altura de esto es de 6 kN por metro. Recordando aquí en el ejercicio, vale 6 kN por metro esa altura que acabo de marcar, sería esta parte de aquí, esta línea verde que está midiendo desde aquí hasta aquí. Entonces sabemos que esa mide 6, pero esa sería la altura del rectángulo más la altura del triángulo. No tenemos exactamente el valor de las alturas por separado. Por el lado de la base, ¿qué sabemos de la base? Sabemos que la base es de aquí hasta aquí. Esta distancia que está de aquí a aquí, lo que sabemos es que toda esta distancia completa mide X y esta distancia de aquí, desde A hasta el punto C, mide 3. Entonces, la distancia que nosotros queremos mide X menos 3. La distancia que sería la base de nuestro rectángulo y nuestro triángulo mide X menos 3. Entonces la base de nuestro triángulo y de nuestro rectángulo es X menos 3. Ya que tenemos eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar las alturas, tanto la altura del triángulo como la altura del rectángulo? La manera más sencilla de hacerlo es con triángulos semejantes. Este triángulo que está en verde sería un triángulo semejante al triángulo original que teníamos. El triángulo original que teníamos en rojo tiene de base 3 y de altura 6. Este triángulo que tenemos en verde tiene de base X menos 3 y la altura la desconocemos. Voy a colocar un valor que será A minúscula para dejarlo como la incógnita de la altura del triángulo. En triángulos semejantes vamos a tener que A entre X menos 3 va a ser igual a 6 entre 3. Entonces lo que tendremos es que A va a ser igual a 2 que multiplica a X menos 3. Si quieres se puede desarrollar esto o si no también se puede dejar así. Por el momento ya sabemos que la distancia A, que sería la altura de ese triángulo, vale 2 por X menos 3. Ahora, la altura del rectángulo azul. Nosotros tenemos que el rectángulo azul tiene de base X menos 3 y de altura tiene una altura B. Para la altura B, ¿qué sabemos o qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la altura A más la altura B es igual a 6. Lo expresamos como una ecuación. Tendríamos que A más B es igual a 6. Como nosotros sabemos que el valor de A es de 2 por X menos 3, entonces tendríamos que B es igual a 6 menos A. Sustituimos el valor de A y tendremos que B es igual a 6 menos 2 que multiplica a X menos 3. Si nosotros simplificamos esto, entonces tendríamos que B va a ser igual a menos 2X más 12. Ya que tenemos las medidas del triángulo y del rectángulo, entonces podemos colocar las fuerzas equivalentes. Voy a trazar aquí la parte de la viga para entender un poquito dónde estaría cada uno.
Para la carga rectangular tendremos que la carga rectangular o R va a ser igual a la base, que es x menos 3, que multiplica la altura, que es b, menos 2x más 12. Esa carga rectangular R la vamos a colocar en el centro geométrico del rectángulo, es decir, a la mitad de x menos 3. Por lo tanto, esta la colocamos aquí, en donde tenemos que de aquí a aquí, este es x menos 3 entre 2. Para la carga triangular que tenemos en verde, tenemos que t va a ser igual a la base, que es x menos 3, que multiplica a la altura, que es 2x menos 3, entre 2. Porque recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces es base, que es x menos 3, por la altura, que es a, que vale 2x menos 3. Todo esto entre 2. Al final de cuentas, si simplificamos estos dos, entonces tendríamos que t va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. La carga t va aquí. ¿En dónde es ese punto? Ese punto está a esta distancia, que sería 2/3 del punto donde estamos cortando. Esto sería 2/3 de x menos 3. Espero haya sido claro esta explicación para estas dos cargas, tanto la carga triangular como la carga rectangular, que juntas nos forman nuestra carga trapezoidal. Regresando al diagrama original, entonces tendríamos aquí nuestra carga puntual T y tendríamos aquí nuestra carga puntual R, recordando los valores que acabamos de ver anteriormente. También aquí esta distancia tenemos que es x menos 3 entre 2 y tenemos que la distancia en verde es de 2/3 de x menos 3. Ya que tenemos esto, podemos pasar a calcular la fuerza cortante y el momento flector. Para la fuerza cortante haremos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos la fuerza de 16.5 menos la carga de 18, menos 18, menos la carga T, recordando que T vale x menos 3 al cuadrado, menos la carga R, recordando que la carga R vale menos x menos 3 por menos 2x más 12. A todo esto tenemos que restarle V2 es igual a 0. Para esta parte, si ustedes quieren, pueden simplificar esto algebraicamente. Si no quieren, se puede dejar así. Si despejamos de esta ecuación, tendremos que V2 va a ser igual a menos x menos 3 al cuadrado menos x menos 3 por menos 2x más 12 menos 1.5. Ahora vamos con la sumatoria de momentos. Para la sumatoria de momentos tendremos lo siguiente. Voy a hacer la sumatoria de momentos igual a 0. Consideraré nuevamente los momentos en sentido positivo en este sentido. Y tenemos primero que nada el momento de la fuerza de 16.5, que sería un momento negativo, menos 16.5, que multiplica la distancia, que sería x. Después tendríamos el momento de la fuerza de 18, que sería un momento positivo, que sería 18, que multiplica la distancia. ¿Cuál es la distancia? Nosotros sabemos que el 18 está a 1.5 metros de A. Entonces, lo que sabemos es que esta distancia de aquí a aquí sería de x menos 1.5. ¿Por qué? Porque todo esto completo mide x. Entonces, si este cachito de aquí mide 1.5, este pedazo de acá es x menos 1.5. Entonces, para el momento de la fuerza de 18 sería x menos 1.5. Además de esto, tenemos el momento de la carga triangular T y el momento de la carga rectangular R. Ambos serían positivos. Para el momento de la carga triangular vamos a tener más, que multiplica a la fuerza, que la fuerza es x menos 3 al cuadrado, que multiplica a la distancia, que la distancia es 2/3 de x menos 3. Y para el momento de la carga triangular tenemos la fuerza, que la fuerza es x menos 3, que multiplica a menos 2x más 12. Esto es la fuerza.
y lo vamos a multiplicar por la distancia, que es x menos 3 entre 2. X menos 3 entre 2. Además de estos momentos, tenemos el momento m2, sería más m2 es igual a 0. Una vez que tenemos esto, lo único que tendríamos que hacer sería despejar y podemos simplificar un poco. Despejando m2 tenemos lo siguiente. Tendríamos que m2 va a ser igual a... Esta parte que está en verde la podemos simplificar como menos 2 tercios de x menos 3 al cubo. ¿Por qué es menos? Porque lo pasamos para el otro lado. Está en este lado sumando. Cuando pasa del otro lado de la igualdad, pasa restando. La parte que está en azul la podemos simplificar como menos x menos 3 al cuadrado por menos x más 6. Y la parte que está en negro la podemos simplificar como menos 1.5x más 27. Voy a colocarlo todo nada más para que esté en negro. Tenemos que el momento m2 va a ser igual a menos 2 tercios de x menos 3 al cubo menos x menos 3 al cuadrado que multiplica menos x más 6 menos 1.5x más 27. Ya tenemos nuestro momento flector de la parte 2. También tenemos nuestro momento flector de la parte 1. También tenemos nuestra fuerza cortante de la parte 1 y nuestra fuerza cortante de la parte 2. Si por comodidad alguien desea desarrollar esto algebraicamente, también sería correcto, aunque no es necesario. Una vez que ya tenemos los dos cortes que están aquí a la derecha, tenemos acá el corte 1 y acá el corte 2, podemos pasar a hacer la parte de las gráficas. Para el primer corte se puede graficar todavía a mano de manera relativamente sencilla. Graficar las ecuaciones que nos salieron en el segundo corte a mano es un poquito más complicado. Tal vez lo más prudente en ese caso tal vez sí sería desarrollar toda la expresión para encontrar una expresión más sencilla y poder hacer la gráfica a mano. Sin embargo, pues siempre tenemos herramientas en donde podemos hacer las gráficas de esto de manera muy sencilla. Por ejemplo, desde utilizar un Excel o cualquier otro tipo de software en donde podamos graficar. En este caso, yo hice las gráficas ya en Excel. De cualquier forma, las voy a platicar más o menos cómo es que van y cómo se harían si se tuviesen que hacer a mano, con el objetivo de que sea claro el cómo realizarlas. En este caso, para la primera parte tendríamos lo siguiente. En un eje el eje X, en el otro la fuerza cortante. La fuerza cortante 1 vale menos 6x más 16.5 menos 6x más 16.5. Esto es una línea recta que va hacia abajo e inicia en 16.5. Entonces, claramente para todos, esta recta va a iniciar aquí, va a iniciar en 16.5 y va a ir bajando. Va a ir bajando 6 kilonewtons cada metro. Entonces, esto llegaría hasta menos 1.5, aproximadamente aquí, y esto es una recta inclinada. Después de esto, la siguiente parte es esta expresión que está aquí. Esa expresión que está ahí ya es un poquito más difícil de graficar a mano. De cualquier forma se puede hacer, es una parábola. Como es una parábola hay que darle varios valores, no solo dos, hay que darle varios valores a la figura. Tengo aquí ya la gráfica de la fuerza cortante, como habíamos comentado. La primera parte que es desde 0 hasta 3, desde que x vale 0 hasta que x vale 3, que es este punto. Tenemos una línea recta inclinada que inicia ¿en qué valor? Inicia en 16.5. Ese 16.5, ¿por qué es importante? Si recuerdan, es el valor de la reacción. El valor de la reacción es este punto que está aquí, que es de 16.5. Después va bajando 6 kilonewtons cada metro. Va bajando 6 kilonewtons cada metro hasta que después de 3 metros, en el primer metro bajó 6 kilonewtons, en el segundo metro bajó 12, en el tercer metro baja 18. Después de haber bajado 18, si estaba en 16.5 y bajó 18, llegamos a menos 1.5, que es este punto que está aquí. A partir de ahí, entonces vamos a tener
una parábola. Esta que está aquí ya es una parábola. ¿Por qué cambia la figura? Porque cambió la carga. La carga en esta parte, la carga de mayor orden, es una carga rectangular. Una carga rectangular siempre nos va a dar líneas inclinadas en el diagrama de fuerza cortante. Una carga triangular es de un orden mayor y nos va a dar parábolas en el diagrama de fuerza cortante. Por eso aquí tenemos una parábola, porque aquí tenemos una carga triangular. De cualquier forma, es sumamente importante notar las relaciones que hay entre la gráfica y nuestra viga. Recuerden, inicia acá en 16.5 y termina acá en 10.5. Este 10.5 es el valor de la reacción que obtuvimos en B. Lo obtuvimos al inicio de este ejercicio. Ahora vamos a agregar la gráfica del momento. Para graficar el momento, lo único que tenemos que hacer es darle valores tanto al momento 1 como al momento 2. Con esto, lo que obtendríamos es la gráfica que estamos mostrando. En la primera parte, iniciaría desde 0 y luego va a ir creciendo, creciendo, creciendo y después va a decrecer para terminar otra vez en 0. Es importante notar las sutiles diferencias entre las partes de la gráfica. En este caso ya es un poquito más difícil de distinguir, porque aquí esta zona estamos hablando que es una función cúbica, que es esta que está aquí. Y esta primer zona es una función parabólica, que es esta que está aquí. En primera instancia pareciesen ser muy similares, aunque no lo son. Se puede notar que esta tiene un cambio más abrupto que el que lo tiene la parabólica. Para la parte del momento hay que notar que inicia en 0 y termina en 0. Siempre en todas las vigas va a iniciar en 0 y terminar en 0, a menos de que exista un momento puntual. ¿Cuál es el caso más común de que existe un momento puntual? Cuando hay una viga empotrada. Cuando hay una viga empotrada vamos a tener que el diagrama de momentos generalmente va a terminar en cierto valor por el momento que es la reacción. También existen casos donde vigas empotradas terminan en 0 el diagrama de momentos, siempre y cuando el momento reacción sea un momento de 0. Sin embargo, esos casos son menos comunes. Lo más común es que cuando tenemos una viga empotrada va a haber una reacción momento. Cuando hay una viga que está simplemente apoyada, como la que tenemos aquí, tiene que terminar su momento en 0. Además de esto, hay que recordar la relación con la fuerza cortante. Recuerden, la fuerza cortante es la derivada del momento. La fuerza cortante es la derivada del momento. Entonces, la fuerza cortante nos dice la razón de cambio del momento, es decir, cómo va a cambiar el momento. Si nosotros tenemos que la fuerza cortante es positiva, entonces el momento va a subir o a aumentar. Si nosotros tenemos que la fuerza cortante es negativa, el momento va a bajar. En este caso, si pueden observar ustedes, desde 0 hasta casi 3, la fuerza cortante es positiva. Por lo tanto, desde 0 hasta casi 3, el momento va a ir incrementándose hasta este punto, justo en el punto donde tenemos que la fuerza cortante se hace 0. Después de eso, la fuerza cortante en la segunda parte, un poco antes de 3 y hasta 6, es negativa. Entonces, toda esta parte, el momento flector va a ir descendiendo. Es importante que no tiene nada que ver con dónde hicimos los cortes. Nuestra fuerza cortante comienza a ser negativa antes de 3, a pesar de que el segundo corte empieza hasta el 3. Además de esto, hay que notar otras cosas. La fuerza cortante nos dice no solo si va a subir o si va a bajar, sino qué tanto lo va a hacer. Es decir, en esta parte que está aquí es positiva y en esta parte que está aquí también es positiva. Pero ¿cuál es la diferencia? En esta zona, cerca del punto A, en la primera zona o en la zona 1, es un valor positivo más grande. Y en la zona que le estoy poniendo el número 2, es un valor positivo pero más pequeño. Entonces, en esta parte, en la gráfica del momento, va a crecer con una mayor velocidad o va a estar creciendo más. A diferencia de esta zona, si se fijan en esta zona, sigue creciendo
Sigue creciendo el momento, sin embargo, ya no lo hace con la misma velocidad o intensidad que lo hacía al inicio. De la misma forma, en este que estoy marcando con el número 3 y este que estoy marcando con el número 4, ambos son negativos. Sin embargo, el número 3 es un valor negativo menor que el número 4. Entonces, en esta primera parte va a estar bajando menos que lo que va a estar bajando acá. Es importante que se conozcan esas relaciones. También hay que recordar que el momento es la integral de la fuerza cortante y como el momento es la integral de la fuerza cortante, entonces si nosotros sacamos el área abajo de estas curvas, lo que nos va a dar son los valores en el momento. Es decir, si nosotros hacemos el área de, por ejemplo, este triángulo que está aquí, lo que tendremos es el valor que tenemos aquí del momento, que es aproximadamente 22.5. Este sería todo el procedimiento para resolver este ejercicio. Estos serían los resultados, tanto las gráficas como las ecuaciones. Para que sea más claro, hice un poco más grandes las ecuaciones de los cortes. Tenemos aquí la fuerza cortante 2 y el momento 2 y tenemos aquí la fuerza cortante 1 y el momento 1. Una cosa importante a mencionar sobre este ejercicio es que el segundo corte resulta más sencillo si se resuelve de derecha a izquierda. ¿Por qué resulta más sencillo? Simplemente porque el segundo corte resuelto de izquierda a derecha, que es como lo hicimos, se resuelve como un trapecio. Es decir, recuerdan toda la parte donde hicimos un rectángulo y un triángulo, eso es porque lo estamos cortando de la parte izquierda. Y de la parte izquierda, cuando cortas esto en esta zona, te queda un trapecio. Sin embargo, si pueden observar en la parte derecha, tenemos que este es un triángulo. Entonces, si ese mismo corte, en lugar de quedarnos con la parte izquierda, nos quedáramos con la parte derecha, entonces es un poco más sencillo porque nada más tenemos un triángulo. La parte diferente es que hay que recordar que si nosotros cortamos de la parte derecha, la distancia que tenemos aquí ya no sería X. ¿Por qué? Porque la distancia es X medida desde A hacia la derecha. Este es X. Esta se le puede poner otro nombre, se le puede poner como X2, W, D, cualquier nombre, pero el punto es que no sea X, porque un error muy común es hacer los dos cortes y a los dos cortes colocarles X, es decir, uno por la izquierda y otro por la derecha. Eso no es correcto porque estas dos son diferentes. Lo que yo te recomendaría si quieres hacer el corte por la derecha es poner otra letra, la que quieras, puede ser W, por ejemplo. Y claramente, por ejemplo, para este caso tenemos que toda la distancia es 6 y entonces X más W es igual a 6, por lo tanto W es igual a 6 menos X. Entonces claramente no son la misma distancia, son dos distancias distintas. Espero haya sido clara la explicación en este ejercicio y te sea útil para resolver tus dudas.